Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Es época de balances, se despide un año, se inicia otro. ¿Qué fue lo mejor, lo peor del 2022? Vamos a estar profundizando en esta media hora de conversión económica, pero antes vamos con temas de la contingencia, temas tan sensibles e importantes como los temas previsionales. El gobierno alista la presentación de una ley corta para incorporar a los adultos mayores que no pudieron acceder a la pensión garantizada universal, la PGU. Y en materia previsional, ojo con estos números. Este 2022 se despide con pérdidas récords en los fondos de pensiones más riesgosos, sobre todo el A y el B, las segundas pérdidas más importantes en los 20 años que existen los multifondos. Felipe Gallegos con la nota. Fue uno de los grandes hitos económicos de este año que se nos va. La pensión garantizada universal llegó a más de 2 millones de chilenos. Sin embargo, otro número importante de adultos mayores quedó fuera del beneficio por no cumplir los requisitos. Por tal motivo, el gobierno alista la presentación de una ley corta que busca ampliar el universo de beneficiados. La idea es que la PGU pase de cubrir al 90% de la tercera edad, como es actualmente, al 90% del total de la población. Vamos a ingresar la ley corta de la PGU, esperamos la próxima semana. Ya hemos presentado su diseño al Consejo Consultivo Previsional y esperamos que esta ley corta lo que permita es que efectivamente estas 70.000 personas puedan incorporarse al beneficio. La idea del gobierno es darle urgencia a la iniciativa, la que por ahora parece contar con respaldo parlamentario. Recibimos como buena noticia que el gobierno se haya decidido a esta corrección y que tenga urgencia, y como presidente de la Comisión de Trabajo puedo asegurar que inmediatamente llegue ese proyecto al Parlamento, le vamos a dar toda la celeridad. Sin embargo, desde RN anticipan que solicitarán dentro del debate la incorporación de los pensionados de las Fuerzas Armadas a la PGU. Consideramos que de toda justicia incorporar a montepillados de las Fuerzas Armadas y jubilados de DIPRECA en los beneficios que reciben las personas por pensión garantizada universal. Pero no solo la PGU marcó el debate este 2022, sino también las rentabilidades que entrega el sistema de AFP. Fue un año para el olvido, para los multifondos más riesgosos. El Fondo A sumó una pérdida del 20%, el B un 15,6% y el C un 9,22% de caída. En la otra vereda, el Fondo D ganó este año un 0,35% y el E un 7,38%. No me diga más porque me voy a terminar mal llorando el fin de año. O sea, si estamos hablando de los fondos de pensiones, ¿por qué las pérdidas las tiene que asumir el ahorrante? Usted está en el Fondo E, ¿para usted fue buen año? Para mí fue muy buen año porque gané como hace 2 años que estaba en pérdida. Ganó 7% este año. Sí, está bastante bueno para mí. ¿Pero qué implica este mal año para el Fondo A? Veamos algunos ejemplos. Alguien que tenga ahorrados 7,5 millones perdió 1,5 millones. Un afiliado con ahorros por 30 millones suma pérdidas por 6 millones, mientras que un afiliado con 75 millones de pesos podría acumular pérdidas por hasta 15 millones. La razón principalmente es internacional. Nosotros estamos viviendo un año duro, tanto porque se ve enfrentada a una situación mundial donde más o menos la mitad de nuestros fondos de pensiones están invertidos fuera de Chile y las inversiones variables hoy día están sujetas a correcciones de precios que ha implicado que cayeran de manera importante. Los fondos A y B cierran así el segundo peor año de la historia, siendo solo superado por la crisis subprime del año 2009. Hacemos un balance, proyectamos lo que se viene para el 2023, balance del 2022 y ya estamos en contacto con el académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Alejandro, un gusto tenerte nuevamente a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación, Andrés. A ver, Alejandro, se entregaron las últimas horas cifras de empleo. Nuevamente estamos viendo un estancamiento en el empleo en nuestro país, aunque lo han dicho y lo han recalcado las autoridades, se ve un empleo resiliente, por lo menos en las cifras, pero ya va quedando claro que en este indicador tan sensible, mayor informalidad, este estancamiento, las cosas no van bien, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que el empleo después del estallido social y de la crisis del COVID nunca volvió a recuperarse a los niveles anteriores. Al final del día, si uno considera que la población creció, obviamente llegamos a los números de empleo que teníamos hace 3 años atrás, pero la población, la fuerza
laboral va creciendo. O sea, la ocupación es menor. La ocupación como porcentaje, Claro. la tasa de ocupación como porcentaje de las personas en edad de trabajar está más baja que hace 3 años, y al parecer eso ya se quedó así por un periodo largo. Ya la actividad económica este año va a ser más lenta, con lo cual no creemos que vaya a recuperarse el empleo para llegar a las tasas de empleo que teníamos antes. Quiero enfatizar en esto. Sí. La tasa de empleo es, no sé, si hay 100 personas en edad de trabajar y 50 están trabajando, la tasa de empleo es 50 partido por 100. Lo que pasa, el número de empleo es lo mismo que teníamos como hace 3 años, pero lo que pasa es que obviamente ya si hace 100 años, hace 3 años éramos 100 en edad de trabajar, ahora somos más que 100, somos 110. O sea, Alejandro, lo dicen los números, para tener la misma ocupación que teníamos previo a la pandemia, tendríamos que tener 500.000 personas más trabajando. Exacto. Ese es el número que hay que tener en la cabeza. Es decir, todavía nos quedaron 500.000 empleos más para crear, para estar en las mismas condiciones que estamos estallido social y pandemia. Por lo tanto, eso nos muestra un mercado laboral que, a pesar que se recuperó, obviamente tuvimos niveles mucho más bajos, pero no llegamos a los niveles anteriores. Y eso es un tema que, con lo que viene hacia adelante en términos de actividad económica, es preocupante, porque es poco probable que este próximo año que viene podamos recuperar esos 500.000 empleos. ¿Y dónde sientes tú que va a ser la fase más baja de este ciclo recesivo? El otro día, conversando con Juan Bravo y con otros economistas que trabajan puntualmente en el tema laboral, decían entre el mes de marzo y el mes de abril. Ahí debiese ser quizás la zona más oscura, lamentablemente, en materia de empleo, con este escenario que tú planteas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, siempre es pasado marzo, la situación se pone más mala, empieza lo que se llama como el periodo de invierno, y ahí la actividad económica baja, en particular la agricultura, tiene menos trabajo. Hay otros sectores que tienden a ralentizarse un poco, y ahí uno debiese pensar de que estaríamos en la parte más baja en términos de empleo. Ahora, todavía estamos en una situación, como lo dice el Banco Central, sí, con mucha incertidumbre, cómo se va a mover finalmente Estados Unidos, Europa y ahora China, en esta situación tan explosiva que estamos viendo con el tema del COVID. Y nosotros sabemos que obviamente China es un actor importante tanto a nivel mundial, pero también para nosotros. Es nuestro principal socio comercial. ¿Sientes tú que esta situación que se está viviendo en China, hemos visto, no sé, 37 millones de contagios en un solo día, en 20 días casi 250 millones de contagios? Tú explicabas la resonancia que tiene China en nuestro país, la mitad del cobre va hacia allá. ¿Eso puede complicar aún más las proyecciones del próximo año, que ya son malas? Por ejemplo, el último IPOM, que vamos a crecer entre menos 0,75 y 1,75 para abajo en el peor escenario. Sí, obviamente como decante la situación de China, que la verdad ha sido en las últimas semanas las noticias han sido cada vez peores en términos del COVID. Al parecer todo el tema de la política cero COVID no terminó funcionando tan bien, y eso puede tener problemas si es que se hace una mala política de control de este pic de contagios. Ahí el tema recordemos, parte importante de los problemas que tuvimos, por ejemplo, en temas inflacionarios externos, fue cuando se rompió la cadena de valor o de transporte de los insumos que venían de China. Recordemos ese periodo que no hubieron chips ni siquiera para celulares. Fue un tema muy concreto, muy puntual en los puertos de China. Por lo tanto, si es que se maneja mal la situación en China respecto a este salto, esta explosión de contagio del COVID, podemos tener problemas nuevamente en la cadena logística de comercio internacional, y eso nos puede terminar pegando una vez más. Por lo tanto, eso es un tema que yo diría que ha salido en el último tiempo, en las últimas semanas, con fuerza, y que se mezcla un poco también en lo que ha estado pasando a nivel mundial en el norte. Pensemos a Estados Unidos y Europa, con todos los temas de cómo va a evolucionar la inflación o no, las tasas, el aumento de las tasas de interés o no, etcétera. Que al parecer ahí por ese lado las noticias no han sido tan malas.
pero sí el tema de China es más complejo. Sí, Alejandro, poniendo el foco en el escenario interno, ¿cuánto crees tú que también afecta lo que viene para el próximo año y lo que tiene que ver con el acuerdo constitucional? Esta reforma que ya se discute en el Congreso, ya por lo menos siempre en economía las certezas son importantes. Saber cuál es el piso, más allá de la decisión que se tome, saber estas son las bases, estos son los elementos, este es el piso de discusión. ¿Cuán importante es ya tener más o menos la cancha? Se entiende que se va a jugar por aquí, estas son las reglas, estos son los jugadores, más o menos. ¿Cuán importante es eso para el funcionamiento de la economía en un año que ya se viene complicado? Yo creo que son sumamente importantes, la verdad, que no solamente para lo que viene el próximo año, sino que un poco de proyección hacia el futuro. Creo que en términos de... Estamos con una situación de crisis en nuestro sistema político que obviamente afecta el sistema económico y eso no ha terminado. Pero el sistema político vuelve a mostrar que tiene capacidades de lograr acuerdos para avanzar en un camino para salir institucionalmente de esta situación. Creo que lo que fue el primer acuerdo para el llamado a la Constitución, que falló el tema de la Constitución, pero nuevamente como país somos capaces de encontrar las puntas y lograr un acuerdo que parece bastante razonable en términos de que acota los periodos, acota el tema, introduce elementos técnicos en forma importante para la discusión, lo que no lo deja de hacer democrático, pero sí en la discusión va a tener componentes técnicas importantes que, sea redundante, vale la redundancia, hace que podamos tener o esperar una constitución técnicamente de mejor calidad y eso obviamente ayuda mucho al proceso económico también. Y en paralelo también, Alejandro, ¿cómo conversa con este momento económico las reformas que en paralelo también se están planteando, se están discutiendo ya en el Congreso? Reforma previsional y reforma tributaria. ¿Cómo conversa con este momento económico? ¿Sientes tú que puede tener alguna incidencia, por ejemplo, la tributaria y tal cual se está discutiendo ahora, en lo que pueda pasar el próximo año? Yo creo que dos cosas. Creo que lo que ha sido el devenir de los últimos 3 meses post plebiscito o apruebo o rechazo, creo que han habido cambios importantes en la percepción del gobierno y de la coalición de gobierno en términos de cuánto se puede avanzar en el próximo año que viene y en el futuro de su mandato. Creo poniendo los pies sobre la tierra en términos de que no se puede hacer todo lo que quiere uno en forma tan rápida. Y segundo, la situación económica ha puesto ciertas cotas para no poder hacer todos los cambios con la velocidad que se quería. Creo que el gobierno ha mostrado la capacidad de entender tanto la señal política, por un lado, y también la señal de la economía en términos de que vamos a tener un mal año. En ese punto, lo que uno empieza a ver, por ejemplo, centrémonos en la discusión tributaria, que han habido voces por parte del gobierno de que se van a hacer modificaciones, que se va a bajar un poco la magnitud de la reforma, se va a considerar el efecto de tener una economía o en particular una inversión andando bastante lenta para las medidas a tomar. Existe en cierto ya visión más compartida y lo han dicho las mismas autoridades que se van a hacer modificaciones. Creo que estamos en un periodo que se está viendo entre las fuerzas de oposición y de gobierno, de qué forma se acota un poco la reforma tributaria. Alejandro, te pedimos que te mantengas en línea. Vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. A través de la pantalla de Canal 24 Horas estamos conversando con el economista, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Pero antes le contamos a ustedes que nos están viendo en la casa que todas las empresas, independientes del rubro, necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad. Todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl. Vamos a la pausa en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Alejandro, entremos a tocar temas de inflación. Sin lugar a dudas, esta es la noticia económica del año para toda la población. Una inflación que, de acuerdo a la última medición en términos anuales, está en un 13,3%, la más alta en más de casi 4 décadas en nuestro país. ¿Cómo ven lo que viene? ¿Sientes que lo peor en materia de inflación, el mes de noviembre lo sorprendió a todos con ese 1%, el doble de las expectativas? ¿Sientes que lo peor ya pasó en esta materia? Es difícil ver las cosas puntuales, pero sí lo que quiero, en términos, uno diría esperar en un periodo de mediano plazo, así, de 2, 3 meses, que una inflación cayendo. Creo que en ese punto la política del Banco Central ha sido la correcta para frenar el proceso inflacionario y ha estado acompañado por una política fiscal que ha estado en línea con tratar de controlar también la inflación. Por lo tanto, tenemos hoy día que las dos políticas macroeconómicas más importantes, que son la política fiscal, gasto de gobierno, y la política monetaria, tasa de interés rectora, están las dos actuando en función de controlar la inflación. ¿Y cuáles pueden ser los peligros en ese las sentido? expectativas. ¿Perdón? ¿Cuáles pueden ser los peligros en ese sentido? ¿Cuáles pueden ser las amenazas que pudiesen llevar a que la inflación nuevamente se nos descontrole? Me imagino, por ejemplo, Rusia-Ucrania u otro fenómeno internacional o también interno. La discusión hace unos días, uno ve que hoy día hay menos agua en la piscina, pero un sexto retiro, por ejemplo, un sexto proyecto. ¿Cuáles son las amenazas que tú ves que podrían afectar esa proyección inflacionaria que se ve menos dolorosa que por lo menos lo que fue el 2022? Yo pondría mis mayores temores están más por el lado interno, diría yo, porque de alguna forma en general los choques externos, lo que es Ucrania, no son choques que uno sabe que en algún momento van a parar, ¿ok? Y eso es importante para las expectativas futuras de inflación. Y para que no se forme esta inflación endémica, que es lo peor que nos podría pasar y que Chile tuvo durante décadas el siglo pasado. Por lo tanto, la parte externa tengo menos temor, que es lo más complejo. Lo más complejo diría yo lo interno, y tú lo mencionas muy bien. Aquí el tema clave para tratar de empezar a bajar la inflación y las expectativas futuras de inflación ha sido este trabajo tan coordinado entre el Banco Central y Hacienda en el gasto. Ahora, para que eso se pueda mantener, uno necesita que el sistema político mantenga el apoyo a tener todavía una política fiscal austera durante este periodo para no generar presiones inflacionarias. Pero siempre sabemos que cuando se producen situaciones complejas de gobernabilidad, cuando el gobierno está muy débil o cuando aparecen figuras populistas en el Congreso, está el riesgo de que se empiecen a generar presiones para que se abra la billetera fiscal y tengamos una situación muy compleja como la que tuvimos el año 98 en Chile, 1998, donde teníamos el Banco Central yendo en una dirección y el gasto público al comienzo en la situación asiática. Y en ese punto lo clave, y tú lo mencionas, el tema de un nuevo retiro, ahora un poco encubierto con esta cosa que el autopréstamo, que no es otra cosa que un retiro encubierto. Esos son el tipo de problemas, y en ese punto es clave de que el sistema, el gobierno, el ejecutivo, sea fuerte en su posición en términos de que eso termina perjudicando a la población, en particular a los más pobres, pero también tengamos sobre la mesa alternativas de políticas públicas que ayuden a las personas más, en términos más afectadas por esta inflación. En particular, recordemos que la inflación que tú nos estabas hablando de un 13% es la inflación promedio de toda la canasta, pero si uno ve la canasta de la canasta básica, es el doble. Por lo tanto, es importante que las políticas de apoyo a esos grupos más pobres funcionen bien. Yo creo que la política que en su momento se implementó por el actual gobierno en términos de hacer una compensación en el gasto de la canasta básica, recordemos que está esta medida de que si la canasta básica costaba, haciendo en números redondos, 50 hace 12 meses atrás y ahora vale 60, se compensan esos 10.000 pesos. Ahora, sería interesante saber cuánto está funcionando ese programa. Ese programa creo que es muy importante porque
porque de alguna forma ayuda a paliar el efecto muy negativo para la gente más pobre, asalariada, del aumento de la canasta básica, y eso, al ayudar, genera que las presiones políticas de hacer otro tipo de medidas, como eliminar el IVA, un sexto retiro ya, no surjan. Claro. Es muy clave de tener seriedad en no hacer malas políticas, pero también seriedad en que las políticas focalizadas que ayuden a los más pobres estén funcionando. Entonces yo creo que hoy día el punto clave es ver qué tanto está funcionando ese programa, qué tanto está aliviando a las familias de menores ingresos. Alejandro Mico, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas y que tengas un excelente 2023. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a usted y espero que también como 24 horas y como programa tengan un excelente próximo año, aunque sea sin fuegos artificiales. Va a ser sin fuegos artificiales definitivamente. Gracias, Alejandro. Chao, sí. Chao. Listo, chao. Así vamos despidiendo esta nueva edición de Mirada Económica. Les agradecemos obviamente su sintonía y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica.